ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. Quizá parezca extraño que en el Día de la Soberanía Nacional comencemos hablando de un napolitano, porque hay una tumba olvidada en la Recoleta que testimonia lo que ha ocurrido en nuestra propia historia argentina, porque un señor llamado Pedro de Angelis, que nació en Nápoles y que vino a estas tierras para morir, Pedro nació el 29 de junio de 1784 y falleció en Buenos Aires el 10 de febrero de 1859, fue fundamental para conocer la verdadera historia argentina, porque como contemporáneo de Juan Manuel de Rosas, se transformó en el cronista de época, si ustedes quieren, en el periodista de Rosas, en el observador y en el hombre que dejó testimonios escritos y armó un archivo de documentos que no existían en el país, para que supiéramos en la posteridad qué había ocurrido en la Vuelta de Obligado y qué había ocurrido, además, en nuestra propia historia de la Confederación. Pero de Angelis tiene una rica y vasta historia que no es momento ni tiempo para hablar, pero queríamos comenzar con él porque si este día, 20 de noviembre, es Día de la Soberanía Nacional, tiene que ver con muchas cosas vinculantes al triunfo del pueblo. Porque recién en 1973, con el triunfo peronista, se iba a instalar, por pedido de José María Rosas, el día 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional, que por supuesto después los militares lo sacaron, y que por supuesto también se volvió a reinstalar en el 2010, y que claro está, a Macri le conviene que lo conmemoremos un lunes, para que perdamos la visión de qué cosa se conmemora hoy en la República. Porque tiene mucho que ver con el presente de este gobierno que se está yendo, que suscribió un pacto con Londres, Washington y Tel Aviv, un pacto de la dependencia. Tiene que ver con un fallo de ayer del juez Luis Rodríguez, que a pesar de que un fiscal estaba pidiendo que se prohibieran los vuelos de San Pablo a Malvinas como consecuencia de que había una denuncia de traición a la patria contra el presidente de la nación, él la autorizó y el vuelo se va a efectuar, como si fuera un cachetazo, es decir, en el propio Día de la Soberanía Nacional, haciendo lo que los ingleses necesitan, es decir, poniéndole un servicio de vuelos con LATAM, a los efectos de que ellos no tengan ningún inconveniente para estar comunicados y conseguir todo lo que precisan del continente, que por supuesto si no lo tienen que traer de Londres. Todas estas cosas que nos ocurren tienen mucho que ver. No vayan a creer ustedes que es caprichoso el hecho de ser una cuestión turística auspiciosa el quitarnos fechas nacionales, como tampoco fue casual reemplazar a los próceres en los billetes de la moneda nacional por animales de nuestra fauna. Nada es casual, como tampoco fue casual que apagaran las luces del contorno de Eva Perón en el Ministerio de Desarrollo Social, como nada de las cosas que han hecho históricamente los que suscriben a ese mundo de la dependencia en contra de aquellos gobiernos que han sostenido las banderas de la soberanía nacional. Claro, se nos mezclan muchas cosas, se nos mezcla ya por 1938, cuando se empezaron a reunir en el Tortoni un grupo de estudiosos de la Confederación Argentina y se dieron cuenta que había que crear un instituto de investigaciones históricas, el Juan Manuel de Rosas, que hoy es Instituto Nacional, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación. Se nos mezcla el hecho de los primeros revisionistas, que no eran unos revisionistas puros, pero que sí permitieron que con su trabajo, el de Adolfo Saldías, el de Irasusta, nosotros ingresáramos en el mundo de conocer la otra parte de la historia. Y por supuesto los más recientes, como Fermín Chávez, o
de Osvaldo Guglielmino, de cualquiera de los que no están, o de los hermanos Tulio y Ángel Jacobella, que desde el diario Mayoría dejaron todo lo que pudieron para defender esta idea, y que en pleno gobierno del peronismo dejaron que muriera el único diario que defendía la idea nacional. Tantas cosas han ocurrido y se han cruzado para que nosotros hoy no hagamos lo que estamos haciendo, es decir, para que no haya un revisionismo cultural, aquello que Perón pedía el 1 de mayo cuando decía nacionalismo cultural. Porque claro, si nos quitan de la esencia del nacionalismo cultural, estamos muy proclives y muy cerca, después de vivir en la confusión, de meternos en el internacionalismo, el creer que se puede hablar de la patria grande sin hablar primero de la patria nuestra, y entonces, a partir de allí se mezclan intereses de potencias que están detrás de sanas ideas, de esa patria generosa, grande, hispanoamericana, pero que no podemos nosotros dejar de repasar en los hechos y en los episodios más trascendentes de nuestra propia historia. Los que iban a la vuelta de obligados sabían que iban a perder, pero fueron a detener a franceses y a ingleses, a las dos potencias mundiales de esa época, y encadenaron el Paraná para hacerlo. Y estamos hablando de que a sabiendas de que era una batalla absolutamente imposible de ganar, el gobernador Rosas, el mismo que después sacó la ley de aduana, para protegernos de los piratas franceses e ingleses, dio la orden y Mansilla la cumplió. Hay que resistir, si es necesario, hasta la muerte. Por eso San Martín no tenía ninguna duda cuando hizo esa declaración de que el sable corvo que libertó a media América fuera a manos de un nacional como Juan Manuel de Rosas, que por supuesto también la historia liberal escondió. Y hoy, como Día de la Soberanía Nacional, nosotros queríamos referenciarnos a este Pedro de Angelis, un napolitano, que cuando llegó a nuestro país y al ser contemporáneo de esos procesos dejó documentada la historia. Fue el periodista de época, si ustedes quieren, y sus crónicas y sus acciones y sus documentos permiten saber lo que hoy podemos conmemorar. Estamos hablando de revisar la historia argentina que fue contada por los vencedores de Caseros, desfigurada y mentida. Lo mismo que se repitió en 1955, cuando volvieron otra vez a hablarnos de Urquiza y de Sarmiento como baluartes del pensamiento masónico que azotó la Argentina de la fusiladora. El país todo debe estudiar qué pasó en Obligado. El país todo debe saber que es el Día de la Soberanía Nacional. Y por eso, en esa tumba olvidada de la Recoleta, donde dice Pedro de Angelis, alguien que hoy pase por allí, deje una flor, en recuerdo a este napolitano que tuvo el enorme trabajo, no solamente de dejar documentos de la historia, sino también de haber hecho un trabajo de la geografía de aquel tiempo y de aquel momento, para que sepan las generaciones posteriores de qué se trataba. Y esto permitió, esos documentos permitieron, que desde Boulogne-sur-Mer hubiese un testimonio póstumo del padre de la patria. El sable corvo era para un patriota, para don Juan Manuel de Rosas. Y San Martín y Rosas, y la corriente revisionista que impulsaron con tanta fuerza en 1938 y que siguieron durante mucho tiempo y que siguen hasta el día de hoy, muchos argentinos preocupados y ocupados por la causa nacional, nos permitieron a muchos de nosotros, cuando en el 55 nos decían que Perón era la segunda tiranía, preguntar cuál era la primera. Y descubrimos a Rosas. Gracias a esa contracultura liberal, pudimos revisar la historia y pudimos terminar en esa noble trilogía de San Martín, Rosas, Perón, de una tercera posición
distante de todos los imperialismos reinantes en el globo por aquello de que la patria no se declama y su soberanía popular se ejerce. Perón lo hizo, Rosas lo hizo y San Martín dio el paso gigante de liberar a los pueblos para que pudieran ser soberanos. En el Día de la Soberanía Nacional, a tantos argentinas y argentinos que han dado su vida por la causa nacional, se dedica este programa.